beloved congregation, dear brothers and sisters, happy Sabbath. Quiero en esta presentación, que es ya el cierre de nuestra semana, I would like in this last presentation, resumir un poco lo que hemos estudiado durante la semana. bring together everything that we have reviewed throughout the week. Ustedes han visto que es un estudio extenso y ahora solo tenemos media hora, digamos. You have seen that our study has been quite extensive, and we have about 30 minutes or so today, ¿No? Porque el traductor también necesita media hora. because the translator as well needs 30 minutes. Y después les quiero guiar a algunos versículos que todavía no hemos tocado. And then I would like to guide you to some scriptures that we have not touched. El tema de la semana era el cierre de tiempo de gracia. The subject that we have been studying is events connected with the close of probation. Y nos hemos enfocado sobre el cierre de tiempo de gracia para el pueblo de Dios. And we have focused upon the close of probation for God's people. Hemos tratado de mostrar que la ley dominical We have tried to prove that the Sunday law, que eso es el cierre de tiempo de gracia para el pueblo de Dios. that's the close of probation for God's people. La ley dominical es una ley que esperamos que pronto ha de venir. Sunday law is something that we wait soon to arrive. Primero en los Estados Unidos, después en todo el mundo. Here in the United States and then in the entire world. Encontramos este anuncio en Apocalipsis 13. We find this announcement in Revelation 13. Encontramos esa ley también en varias historias de la Biblia que lo prefiguran. And we also find in a prefigured form in other passages of the scripture. En varios pasajes de la Biblia. Many passages of the scripture. Hemos dicho y demostrado que la ley dominical es el cierre de tiempo de gracia para el pueblo de Dios. We have showed and we have studied that the Sunday law is the close of probation for God's people. No todavía para todo el mundo. It doesn't close for the entire world at that point. ¿Por qué Dios da menos tiempo de gracia para su pueblo que para el mundo? Why does God give a less time of probation for the congregation than for the world? Bueno, tenemos que añadir tal vez que el tiempo de gracia es el tiempo en que nosotros nos podemos arrepentir y venir a Cristo todavía. We must add that the time of grace is the time that we can repent and still come to the foot of Christ. Después de la ley dominical, el pueblo de Dios no va a tener posibilidad de arrepentirse, ni de convertirse, ni de ser redimidos en sus pecados. After the Sunday law, God's people will have no time to repent or confess their sins and be ransomed from them. Hemos visto entonces que Dios tiene algo preparado para con su pueblo. So we have seen that God himself has something prepared for his people. Como la ley dominical va a ser un evento extremadamente visible en todo el mundo, We know that the Sunday law will be something visible in an extraordinary fashion. es una ley que te va a forzar a ti y a mí de guardar el día domingo como un día santo. It's a law that will force yourself and myself to keep Sunday as a sacred day. Y declararlo oficialmente y no guardar más el día sábado. And declarely in an official manner and not to work no more on the Sabbath day. Entendemos que ese día es la posibilidad para los que guardan el sábado We understand that that day is a possibility for those who observe the Sabbath, porque la Biblia así lo dice, because the Bible teaches it so, de enseñar esa verdad a todo el mundo. to teach this truth to the entire world. Significa esa verdad que tenemos la posibilidad de defender la verdad así como está escrita en la Biblia. It teaches that we have the possibility to defend these things as the Bible pictures them. Y para esa hora, And for that hour, Dios planifica usarte a ti y a mí. God has a plan to use you and use me. Hemos leído los textos donde la Biblia, Espíritu
profecía dicen we have read the text where the Bible and Spirit of prophecy say que el Señor nos lavará como con jabón, that the Lord will wash us as with soap, que va a purificar el oro en fuego and He will purify the gold in the fire, y va a tener un ejército con banderas. and that He will have a vast army with banners. Hemos visto también que eso acontece en la ley dominical. We have seen also that this also takes place during the Sunday law. Por esto, porque Dios hace esa obra en su pueblo de tener un grupo purificado, Because God does this work to have a purified people, el tiempo de gracia se termina para el pueblo de Dios en la ley dominical. the time of probation, or the close of probation occurs at the Sunday law for God's people. Porque aquellos aquí, el pueblo de Dios, Because here those God's people, necesitan estar listos para enseñar algo al mundo. they must be prepared and ready to share something with the world. Porque hemos leído que dice Because we have read that it says que el mundo solamente puede ser advertido that the world can only be warned viendo a aquellos hombres y mujeres seeing the women and the men viviendo lo que realmente creen. living what they profess to believe. Porque claro, todo el mundo puede encontrar la verdad aquí, ¿no es cierto? Because everyone can find the truth here, correct? Pero ¿por qué el ser humano no lo encuentra? Then why is it that the humanity don't find it? Pero imagínense que llega un momento en que vemos un grupo But imagine that you come to a point in time when you find a group, que realmente, como la Biblia dice, vive sin pecado. but as the Bible says, in reality they live without sin. Ese grupo demostraría That group will demonstrate que es posible lo que la Biblia dice. that it is possible what the Bible says. Que podemos tener un carácter puro y limpio. That we can have a character pure and clean. Y este momento va a ayudar a los que tienen dudas And this moment will help those who have doubts de juntarse al pueblo de Dios. to unite with the people of God. Entonces, la ley dominical es necesaria So the Sunday law is a necessity para que Dios reúna un ejército so that God can unite an army, y ese ejército trabaja en el mundo. and that army will work in the world. En la última obra que ese mundo va a ver. During the last work that the world will observe. Porque después de un tiempo, no sabemos exactamente cuándo, Because after a span of time, we don't know exactly how much time, también termina el tiempo de gracia para todo el mundo. probation closes for the entire world. Este evento es marcado por los versículos en Daniel 12, Those events are written in the book of Daniel chapter 12. Aquí Miguel se levanta. This is where Michael himself stands up. Miguel es Cristo. Michael is Christ. Él se levanta ¿por qué? He stands up, why? Él estaba sentado como intercesor He was sitting as an intercessor con los libros abiertos. with the books open. Los pecados estaban anotados, The sins were written down, pero podían ser borrados todavía. but they can still be blotted out. Pero ¿qué pasa cuando el juez se levanta? But what happens when the judge stands up? Cierra el libro. The books are closed. Esto es lo que acontecerá aquí. This is what will take place here. ¿No? Entonces nuestro enfoque era lo que acontece aquí durante la ley dominical, especialmente para el pueblo elegido del Señor. So our focus was the close of probation for God's elected people. Y hemos demostrado algunos textos del Espíritu de Profecía And we have demonstrated a few texts from the quotes from the Spirit of Prophecy que lo dejan muy claro. that leave the matter very clear. Quiero añadir entonces ahora I would like to add now unos textos de la Biblia que también lo enseñan. some Bible texts that also teach these things. Antes de que continuamos, Before we continue, una pregunta ayer, un consejo del hermano, a question or an advice from a brother me preguntó,
¿Cuándo viene la ley dominica? ¿Cuándo se cierra el tiempo de gracia efectivamente? When the Sunday law closes effectively or completely, Cuando los Estados Unidos o los otros estados sacan la ley en el Congreso. when the United States passes this law in Congress or the other states. Esto es el momento cuando yo ya no tengo posibilidad. Is this the moment where I have no longer a possibility? Bueno, yo dije, si miramos nosotros a la historia de Daniel, Well, I said, well, if we looked at the history of Daniel, por ejemplo, cuando le hicieron la trampa, ¿recuerdan? for example, when they made that law to entrap him, remember? Y luego él fue tirado en la cueva de los leones. And then he was taken and placed in the dungeon, the cave of the lions. El rey firmó la ley, The king, he signed the law. pero ¿cuándo vino la prueba hacia Daniel? But when was Daniel faced with a test? Cuando él luego decidió orar así como había orado antes a su Señor. When he decided to pray as he was accustomed to pray to his Lord. Cuando en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, With the history also of the three Hebrews, cuando erigieron la estatua when they erected this great image, y cuando dijeron que todo el mundo tiene que adorar esa estatua, and when they said that the entire world was to worship this image, eso ya era la prueba para ellos. was that the test for them? En el momento que todos se adoraron, se postraron y ellos también tenían que postrarse. At the moment that everyone bowed, they also were supposed to bow. En este momento, At dieron this moment, la prueba a ellos. This is where they're tested. They're O proved. sea, en otras palabras, In other words, en el momento que nosotros vamos a tener que tomar una decisión in the moment that we are placed to make a decision de guardar la ley dominical o no, to keep Sunday or not to keep it, en el trabajo, en las iglesias, Whether en at el work, colegio, donde sea, at college or the different congregations or wherever it may be, en ese momento la prueba viene a nosotros. that's when the test has arrived to ourselves. Y según la Biblia eso puede ser un día después, puede ser una semana después, que se saque la ley oficialmente, ¿no es And cierto? according to the Bible, it could be maybe a week after, a day after, when the decree or the law has been signed. O sea, la prueba viene en el momento que ustedes tienen que tomar su decisión. In other words, the test comes when you yourself have to make a decision. Vamos entonces a abrir las Biblias, si quisieran, en Proverbios capítulo 1. Let's open our Bibles to the book of Proverbs, chapter 1. ¿Sabían ustedes que el Proverbios habla también del cierre del tiempo de gracia y la ley dominical? Did you know that Proverbs also speaks of the Sunday law and the close of probation? Comenzamos entonces We will begin en el versículo 20. verse 20. Dice así: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces aquí ahora viene la sugerencia del Señor, So here comes a suggestion from the Lord. la invitación del Señor. The invitation, verse 23. Volveos a mi reprensión, o volveos a mi corrección. El Señor entonces dice que ustedes andan mal. ¿Ya? So the Lord says here, you are in the wrong path. Vuélvense, por favor, les invito, mis queridos hijos, a mi corrección. Turn, my beloved children, at my reproof, at my correction. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Versículo 23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Turn you at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you. Ustedes recuerdan que en la semana hemos tocado algunas veces ese momento You will recall that throughout the week we touched this moment que nosotros creemos desde 2001 that we believe that in the year of 2001
porque ahí vino el tercer ay a la historia, because the third woe arrives in history, que nosotros estamos recibiendo la lluvia tardía, that we are beginning to receive the latter rain pero goteando, in measure. y que con la ley dominical la lluvia tardía va a caer sin medida, And at the Sunday law, God's Holy Spirit will be poured without measure para apoyar ese trabajo del ejército con banderas. to back the work of of this army with banners. Y aquí dice la Biblia, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros si ustedes vuelven a mi reprensión. And the Bible states here, I will pour out my spirit unto you if you turn around. El espíritu en la Biblia es simbolizado por la caída de la lluvia. The spirit is a symbol of the latter rain, or the rain falling. Eso aquí habla de la lluvia tardía. Here, the Bible is mentioning this event. Si nosotros no somos dispuestos a someternos a la corrección del Señor, And we are not willing to submit ourselves to the Lord's correction, nosotros aquí no percibimos la caída de la lluvia. we don't perceive the falling of the rain. Y como dice Lena White, it may be falling all around us. Caerá, puede ser que caiga alrededor de todos nosotros y todos lo reciben la lluvia, pero nosotros no nos damos cuenta. And as Sister White has said, that it can be falling all around us, and we will not discern it or receive it. Creo que I believe, tengo una convicción, es más, I have the conviction que estamos en medio de ese tiempo. that we are in the midst of that time. Está cayendo la lluvia, queridos hermanos, están cumpliéndose esos versículos aquí. These texts are being fulfilled now in our day, I believe that. Y solamente un interesante detalle aquí. And it's a very small detail here, an interesting detail. ¿Qué es la lluvia? ¿Cómo será la lluvia tardía? How will the latter rain be? Tenemos a veces esa incertidumbre que cómo se demuestra, cómo se realiza. At times we have that question, we wonder, how is this going to take effect? How is it going to become a reality? Dice aquí en el versículo 23, Verse 23, it reads, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. I will pour out my spirit unto you, and I will make known my words unto you. Entonces, la lluvia tardía So the latter rain es un mensaje is a message que nosotros entendamos, that we are to understand, porque causa que entendamos sus palabras. because it causes us to understand His words. No piensen algo muy sobrenatural en ese momento. Don't think of something, supernatural at that moment. Se trata, en primer lugar, de entender la palabra del Señor correctamente. It's about understanding God's word correctly. Es entender el mensaje que Dios nos está dando ya a través de su palabra. It's the message, to understand correctly, the message that God is giving us through His word. Pero solo si nosotros estamos dispuestos a someternos a la corrección. But only if we're willing for us to submit to His correction. Por eso la Biblia usa tanto la imagen de los caminos. That's why the Bible uses the imagery of many different roads. Porque hemos leído en Jeremías 6, Because we have read in Jeremiah 6, versículo 16, verse 16, paraos y preguntad cuál sea las sendas antiguas. stand ye and ask for the old paths. Porque estamos en el camino correcto, falso, Because we're in the false path, que en la exposición divina es un camino hacia la muerte eterna. and according to divine exposition, its destiny is death. Continuamos aquí con Proverbios 1 porque todavía no hemos llegado a la culminación de sus versículos. We will continue here in this chapter because we have not yet finished. 24. Verse 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Cómo se llama ese pueblo? How do you call this people? How do you call this congregation? Que no hace lo que el Señor quiere, That doesn't take note of God's counsel, del cual Dios realmente se va a burlar, and whom God will ultimately laugh, el cual Dios va a desechar. the one whom God will finally reject. Conocemos desde el comienzo de Apocalipsis que hay 7 iglesias.
We know from the book of Revelation there are 7 different y congregations, que la séptima iglesia es la Odisea, and that the 7th congregation is Laodicea, y que esa iglesia es tibia, and that congregation is lukewarm, y que el Señor la va a escupir de su boca. and that the Lord will vomit her out of his Y mouth. fíjense que dice aquí en el versículo 26, Now notice what verse 26 reads. también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué es esto que viene de lo que nosotros temamos? What is this that cometh that we are afraid? Versículo 27 lo explica. Verse 27 explains it. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Queridos hermanos, Dear brothers, la Biblia aquí en Proverbios the Bible here in the book of Proverbs habla de la ley dominical. speaks of the coming Sunday law. Vamos a abrir otra vez para dejarlo claro, Daniel 11, versículo 40. So that we can make this clear, we'll turn to Daniel 11, verse 40. Pero al cabo del tiempo el rey de sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, ¿como qué? Como una tempestad. He'll come against him like a whirlwind. ¿Ven? Es la misma palabra que usa Proverbios y que usa Daniel. It's the same word that the book of Proverbs mentions as the one here in Daniel. El quien viene The one who comes para conquistar a la tierra, to conquer the earth, para someter a toda la humanidad, to submit all humanity, es el rey del norte. is the king of the north. Y el rey del norte viene como una tempestad. And the king of the north comes as a whirlwind. Eso es como la Biblia lo describe. This is how the Bible describes it. El rey del norte The king of the north es el papado. is the papacy. Claro que aquí hay que estudiar Daniel 11 todo el capítulo. Of course, we would have to study Daniel 11, the entire chapter. Él somete en el versículo 40 al rey del sur. He submits here in verse 40 the king of the south. Y el rey del sur es el ateísmo. And the king of the south is atheism. Su representante más prominente ha sido la Unión Soviética. His most prominent representative has been the Soviet Union. En ese deseo de conquistar a todo el mundo, él ya ha tomado el primer paso. And in his desire to conquer the entire earth, he has already taken the first step. Colocamos el año 1989, ¿no es cierto? We placed the year 1989, Cayó correct? el muro en Berlín cuando cayó todo el sistema comunista. Where the entire communist system collapsed. Y esta obra de ese hombre es en la Biblia descrita como un torbellino que viene. And this event, as described in the Bible, uses the word or the term whirlwind. Y en el versículo 41 continúa, And verse 41, it continues, después de conquistar al comunismo, after conquering atheism, dice, entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán. it says that he will enter into the glorious land and many shall be overthrown. La tierra gloriosa son los Estados Unidos. The glorious land is the United States. Una vez más, hay que estudiar Daniel 11 para probar esas cosas que estamos diciendo. Once again, we would have to study the entire chapter of Daniel 11 to prove that. Pero no es difícil de probar. But it's not difficult to prove. Y en ese momento dice la Biblia, cuando entra en los Estados Unidos, muchos caerán. And during that time, when he enters into the glorious land, the Bible says that many will fall. Y una vez más, yo os digo que aquí dice, en alguna Biblia dice, muchas provincias caerán. And of course, in many Bibles, it reads, many countries shall be overthrown. Pero tal vez ustedes pueden leer en sus Biblias que la palabra provincias está en cursiva. But you would probably notice that the word countries in your Bibles is italicized. En algunas Biblias por lo menos lo han hecho. And in some Bibles, they have done that. Eso quiere decir que la palabra no está en el texto original. That tells us that the word countries is not in the original Hebrew text. Entonces en el hebreo solamente dice muchos caerán. So in the Hebrew we find here many
shall be Y overthrown. como para los traductores es un enigma quiénes son aquellos muchos que caen, And so for the translators, it's something that they don't understand who will fall. entonces ellos han colocado la palabra muchas provincias o muchos países. They have placed there the word countries, so that it can read that many countries will be overthrown. Pero But en el momento que el papado entra en los Estados Unidos, at the moment that the papacy enters the United States, es justamente con la ley dominicana. is at the time of the Sunday law. Porque entendemos que los Estados Unidos van a sacar una ley que va en contra de sus propios estatutos. Because we understand that the United States will pass a law that it's in disagreement with its own concepts or constitution. No se puede sacar una ley normalmente en ese momento que dice que prohíbe guardar el día sábado. You can't bring out a law that prohibits to keep or observe the Sabbath. Pero esto va a acontecer. But this will take place. Si esto acontece, entonces los Estados Unidos se someten a la Iglesia Católica. If this takes place, then the United States submits herself to the papacy, Ideológicamente, ¿no es cierto? ideologically. Porque es el deseo de la Iglesia Católica que esto acontezca. Because this is the desire of the Catholic Church for this to take place. Y por supuesto, todas las iglesias protestantes le apoyan este And of, intento. and of course, all Protestant sects support her work in this. in regards to- Entonces, ese escenario aquí de Daniel 11, 40, 41, So this scene here in Daniel 11, 40 through 41, describe las últimas escenas de la historia terrenal. it describes the last scene of human history. Y en estos dos versículos tenemos la caída del comunismo y como la siguiente cosa que tiene que acontecer la ley dominical. And so we have the events of communism, so the next event that will take place is the Sunday law. ¿Y cómo lo hace? And how does this take place? Como un torbellino. How does he do it? Like a whirlwind. En los países donde yo he vivido no hay tornados, no hay hurricanes. The countries where I have lived, we don't have hurricanes or tornadoes. Pero yo he visto en Estados Unidos aquí muchas de esas, como hay unos, para esconderse, ¿no? Una caja en la tierra donde la familia puede, ¿no? Shelters, unos refugios. But I have noticed here in America, in the United States, there are many homes that have built-in basements as a refuge. No, ¿por qué cuando viene el viento como un torbellino lo arrasa todo y nadie se puede hacer frente? Because when the wind comes as a whirlwind, you have to get out of its way. Ustedes tienen experiencia con qué significa el trabajo destructor del torbellino. You have an experience of what the work of a whirlwind can do. Eso es la imagen que la Biblia usa para hablar de ese trabajo del papado. This is what the image that the Bible uses to use or to maybe picture the work of the papacy, Con la meta de someter todo el mundo. with its goal to have the world submit. Volvemos entonces a Proverbios 1. So we return to the book of Proverbs, chapter 1. Porque es la manera como estudiamos profecía. Because this is how we study prophecy. Línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Line upon line, precept upon precept, here a little, there a little. Isaías 28. Isaiah 28. Aquí tenemos un poquito de información que nos dice, Here we got a bit of information that tells us cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. when a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. Verse 27. Entendemos nosotros, sabemos que aquí habla de la ley dominical. We understand that here it's speaking about the Sunday law. Y lo que nosotros entendemos es que cuando viene la ley dominical empieza el pequeño tiempo de angustia. And we understand that when the Sunday law comes, the Jacob's time, the little time of trouble begins. O también la angustia de Jacob, así como dijo mi hermano. Or the Jacob's time of trouble as well. ¿Y qué dice aquí? Entonces, cuando sobre vosotros viniere la pequeña tribulación y angustia. So here is saying when your destruction cometh as a whirlwind. Second part of the Or verse. when distress and anguish come upon you. Okay, distress and anguish. En español es angustia o tribulación. ¿Ya? Es
más parecida a la palabra que nosotros usamos para ese tiempo. In the Spanish is a little bit more connected to what we're trying to explain here. It's like time of trouble. This is what it says in Spanish. In the Spanish. Yeah. Ok, estamos aquí en ese versículo So here- hablando de ese mismo tiempo. We're here reading this verse that's speaking about this time. Entonces continúa en el versículo 28. And we'll continue in verse 28. Y esto es lo que estábamos enseñando durante toda la semana. And this is what we were teaching throughout this entire week. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué tan cruel el Señor? Why so cruel, the Lord? ¿Por qué lo vamos a llamar y Él no nos va a escuchar más? Why will we call upon him and he will not hear? ¿Cuándo Dios ha dicho que Él no va a escuchar a quien le busca? When has the Lord said that he will not hear those who seek him? Eso solo se refiere a ese tiempo donde la gracia para su pueblo ya ha terminado. We know that this only takes place when probation has ceased. Ven ustedes entonces que la Biblia aquí nos presenta la ley dominical como la angustia de su pueblo. So here the Bible presents the Sunday law as the anguish of God's people. Una vez que llegó, And once it's arrived, Dios ya no nos escucha. God no longer hears. Pero nosotros hoy en día enseñamos en nuestras iglesias que la Biblia no lo enseña muy claro. But today we teach in our churches that the Bible doesn't teach it so clear. Versículo 29. Verse 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. Ok. Es en consecuencia de lo que nosotros hemos hecho durante los últimos años. It's in consequence with what we have been doing throughout the years. Lo que aquí nosotros vamos a sufrir What we are going to suffer through this time, es el resultado de nuestra elección de estilo de vida. it's the results of the election of our way of life. O nosotros vamos a poder formar parte del ejército con banderas, We either participate or be a part of the army with banners, o nosotros vamos a vamos a ser de aquellos del cual el Señor dice, me burlo también de ustedes. or we're going to be part of that group where the Lord says that I will mock at. Pero nosotros, todo lo que nosotros defendemos como puntos cardinales en nuestra fe, tenemos 1 o 2 testigos, ¿no es cierto? But what we 2 o 3 testigos. defend as cardinal points of our faith, we have 2 or 3 witnesses, correct? Entonces os invito a abrir también Ezequiel 8. So I invite you to open your Bibles to the book of Ezekiel. Y yo creo que aquí hay la misma enseñanza. And I believe here is the same teaching. Ezekiel chapter 8. Ezequiel 8. Ezekiel 8. En Ezequiel 8, Dios le presenta una visión al profeta. In Ezekiel 8, the Lord shows a vision to the prophet. Y recuerdan que desde el comienzo hemos puesto en su lugar el texto del Espíritu de Profecía. And remember that we have placed, since the beginning, the quote from the Spirit of Prophecy, Que dice que todos los profetas hablaron menos para su tiempo y más para nuestro tiempo. where she states that the prophets of old wrote more for our time than for their time. Okay. Entonces dice aquí, So with that in mind, las cosas que Dios te muestra son 4 cosas. the things that the Lord presents him are 4 things. Versículo 5 es la primera calamidad. First, verse 5, you will see the first calamity. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta de la edad, aquella imagen de celo enarcado. O sea, en el templo del Señor In the temple of the Lord's temple, hay un Dios que no corresponde ahí.
there we find a false god. Ellos adoran a algo que es pagano. They worship something that is pagan. Versículo 7. Verse 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero. Y versículo 10. Entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de todo alrededor. Entonces impureza, hay algo satánico que ellos ven aquí dentro de la casa del Señor. So here we see impurities, something satanic inside the Lord's temple. Versículo 14. Verse 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del norte, que está, casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas echando a Tamuz. Una vez más aquí, adoración de dioses paganos. So again we see here the worship to false gods. ¿Dónde? Where? En la casa de Jehová. In the Lord's temple. Y si nosotros lo aplicamos, And if we apply it, eso se refiere a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, queridos hermanos. that refers to our time, to our church, dear brothers. Y ahora sí, el versículo 16. And now we'll read verse 16. Es la última calamidad. It's the last calamity. Es una serie de calamidades y la culminación viene ahora. It's a series of calamities, and now here comes the culmination. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Otra vez tenemos aquí, es el templo del Señor. So here we understand again that it's the Lord's temple, the Lord's house. De acuerdo al Nuevo Testamento, ¿qué es el templo del Señor hoy en día? According to the New Testament, who is the Lord's temple today? ¿No es su iglesia? Is it not your church? ¿No somos nosotros templos vivos? Are we not living temples? Entonces aquí el Señor demuestra una calamidad que acontece en nosotros. So here the Lord shows a calamity that takes place in ourselves, En nuestra iglesia adventista. in our church, the Seventh-day Adventist Church. Y dice, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué hacen esos hombres? What are these men doing? Hombres del pueblo de Dios. People or men of God. Ellos dan su espalda They're giving their backs al Señor. to the Lord. ¿Por qué? Why? Porque ellos están adorando a la cosa opuesta. Because they're worshiping that thing that is on the opposite side. ¿Qué es el día opuesto al día sábado? What is the day that is opposite to the Sabbath? En términos espirituales, esto es el domingo. In spiritual terms, this is Sunday. Es la concurrencia del día que Dios había impuesto. It's the concurrence of the day that God has placed. ¿Y qué dice aquí? Adoraban al sol. And here we read that they worship the sun. El día domingo es el día del sol. Sunday is the day of the sun. Esto es, queridos hermanos, lo que acontecerá en el pronto futuro. This, beloved brothers and sisters, will take place in the very near future. Cuando llegará la ley dominical, When the Sunday law arrives, todo el mundo va a tener que tomar una decisión y adorar el día domingo o el día sábado. everyone will have to make a decision to worship on the true Sabbath or on Sunday. Pero cuando la iglesia, los que saben, But when the church, when those who know, ellos toman una decisión en contra del día sábado they make a decision against the true Sabbath. y por miedo a la muerte, por miedo por pensar que van a tomar una decisión astuta, se inclinan y adoran al domingo, For fear of death, or for fear, or maybe they're thinking that they're going to make an astute decision, they submit. entonces se cumplirá ese versículo para nosotros. And then that's when this verse will take place for us.
Pero nosotros, lo que la mayoría de nuestra iglesia dice, sí, pero hay tiempo todavía. But the majority of our people in our churches, they say there's plenty of time. Se puedes convertir todavía después. You can still convert after the Sunday. El tiempo de gracia para todos termina en el mismo momento. The probation closes for everyone at the same time. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? What does the next verse say? Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después de que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también, ¿qué hace el Señor ahora? What does the Lord, what does he do? Verse 18. Pues también yo procederé con misericordia hacia ellos. With mercy will I deal with them? Yo tendré todavía tiempo para aquellos. I will have time for them. Pues yo también procederé con furor. It says that I will also deal in fury. No perdonaré mi enojo, Mine eye shall not spare. ni tendré misericordia. Neither will I have pity. Eso puede ser que es el cierre de tiempo de gracia para el pueblo de Dios. That could be that that's the close of probation for God's people. Mira, queridos hermanos, Dear brothers and sisters, hemos leído en Jeremías 5 el sábado pasado we have read in the book of Jeremiah chapter 5 last week que su pueblo no conoce su camino, that his people do not know the way, no conoce su juicio. they don't know his judgment. Nosotros no sabemos más hoy en día que la ley dominical significa el juicio para el pueblo de Dios. We have forgotten that the Sunday law is a day of judgment for God's people. Pero Proverbios y Ezequiel But Proverbs and Ezekiel también lo enseñan. also teach it. Lo enseñan claramente. They teach it with clarity. ¿Por qué Dios entonces dice aquí, no tendré misericordia? Why then here does the Bible say, I will have no pity? Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. And though they cry in mine ears with a loud voice, yet will I not hear. Entonces, ahora ya terminando, And now just to conclude, todavía tenemos algunos versículos en Isaías. we have a few verses in the book of Isaiah. Os invito que abren conmigo Isaías 55. I invite you to open your Bibles to Isaiah 55. Desde el versículo 3. Verse 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a la vida. He aquí que yo lo di por mi testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te han honrado. La Biblia aquí nos informa de esos acontecimientos. Here the Bible informs us of these events. El pueblo de Dios es elegido, The people of God are chosen, pero ellos tienen una obra que hacer en el mundo. but they have a work to be done in the earth. Llamarás a gente que no conociste, You will call the nations who they did not know you, y gentes que no te conocieron correrán a ti. and those that you didn't know will run unto thee. Eso es lo que habíamos leído ayer, creo, o anteayer hemos leído esto en Isaías 2. This is what we have also read throughout the week in Isaiah, I believe, chapter 2. Versículo 6. Verse 6. Buscad a Jehová mientras que puede ser aliado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Queridos hermanos, este es el llamado
que Dios nos está dando todavía ahora a nosotros. Dear brothers and sisters, this is a calling that God is giving to every single one of us. Buscad a Jehová mientras que pueda ser hallado. Seek the Lord Jehovah while he can be found. En ese tiempo aquí, antes de leer dominical, el Señor todavía puede ser hallado. Here during this, before the Sunday law, the Lord can still be found. A partir de la ley dominical para nuestra iglesia, After the Sunday law for our beloved church, esa posibilidad ya no existe. that possibility is no longer there. Versículo 8, porque mis Verse 8. pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos, versículo Dios ahora, Verse 10, porque desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germir y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto es la obra de la caída de la lluvia tardía. this is the work of the fall of the latter rain. Es lluvia que cae a la tierra para que broten las plantitas, It's the rain that makes flourish the seeds, the y para plants, que dan fruto. and so that they can bear fruit. Y cuando son maduros, And when they're ripe, viene la cosecha. comes the harvest. Eso es como la Biblia describe This is how the Bible describes al juicio también. the judgment as well. Pero la lluvia tiene que caer antes. But the rain has to fall before. Queridos hermanos, nosotros todavía estamos en el tiempo en que se puede hallar, Señor. Dear Amen. brothers and sisters, we are still in the time when we can seek and find the Lord. Otro texto, Another text, y con eso terminamos. Jeremías 8, Jeremiah chapter 8. versículo 5 en adelante. Verses 5 and onward. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? ¿Quién es ese pueblo de Jerusalén? Who are these people of Jerusalem? Entendemos que Israel espiritual We understand that spiritual Israel es nuestra iglesia. is our church. Pero ¿por qué, dice el Señor, es este pueblo de Jerusalén rebelde? But why is this people of Jerusalem a backsliding people, Con rebeldías perpetuas. a perpetual backslide? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. They hold fast deceit and they refuse to return. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y ahora el Señor tiene que recurrir aquí a un ejemplo un poco vergonzoso para nosotros. And so the Lord has to use a shameful example for us today. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos. Even the stork in the heaven knoweth her appointed times. Y la tórtola, And the turtle, y la grulla, and the crane, y la golondrina and the swallow guardan el tiempo de su venida. observe the time of their coming. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. But my people know not the judgment of the Lord. Ustedes están conscientes de que en nuestras iglesias estamos diciendo que no podemos saber cuándo acontece esto. You are conscious that in our churches we are teaching that we can't know when this will take place. Que la venida de Cristo puede ser en 5 años, That the second coming of Christ can take place in perhaps 5 years. pero puede ser también en 20 But it can also be in about 20 o en years 200.
or maybe 200 Que years. no es tan importante eso. It's not very important. La cigüeña sabe mejor. The stork in the heavens knoweth better. La tórtola sabe su tiempo, The turtle and the crane know their time. pero nuestro pueblo no sabe. But our people know not. Y no estoy diciendo que nosotros sabemos el año o algo así, And I'm not saying that we know the year or something similar to pero that. estamos viendo que todo ya está en su lugar que para que esto pueda acontecer ese mismo año. But we are seeing that everything is in its place so that it can promptly take place. Creo que aquí en los Estados Unidos se están discutiendo en las noticias leyes dominicales, ¿no es cierto? I believe that here in the United States, Sunday laws are being discussed Para la protección de la familia, for the protection of the family, para el bien del trabajador. for the well-being of the worker, Bueno, en todo el mundo ya hay leyes dominicales. and around the world there's also Sunday laws. Eso es en preparación de esa gran ley dominical que aún tiene que venir. That's in preparation for this great final Sunday law that still needs to come. Ya les he contado la historia, algo que yo vi en mi iglesia en Alemania. I have already shared with you my experience of something that I saw in my church in Germany. Que un sábado yo quería ir a la iglesia. That one Sabbath I wanted to attend a meeting. Yo miré en internet cuál es el programa para ese sábado. I saw in the internet, well, what's this program? Entonces yo vi que no había programa en el sábado. And so I saw that there was no program there for Sabbath. Bueno, había, pero recién en la tarde. Well, there was something, but for the evening, A las 5 de la tarde. for 5 o'clock in the afternoon. Y eso era el primer sábado del año 2009. And that was the first Sabbath for the year 2009. Yo dije, ¿por qué nuestra iglesia no tiene un sermón, un culto en la mañana como siempre hacen? And I thought to myself, why there is no meeting, no talk, or nothing as it's normally done so. Y después explicaba ahí que habrá un culto congregacional con otras iglesias vecinas. And then the little notice was there that they will be gathering with all other congregations to worship together. O sea, con las iglesias protestantes que son vecinas a esa iglesia adventista, hacían un culto especial a la tarde. In other words, a special worship with the different Protestant churches there throughout the day. Y mientras yo no tengo nada en contra congregarse con otros hermanos, And while I personally don't have something against meeting with other people from different churches, no entiendo por qué en ese momento hay que borrar el culto en la mañana. I don't understand why during the Sabbath hours we need to eliminate worship. Pues ahí decía que hacemos eso en la tarde para que esté más gente presente. And of course, they put there that they were doing this so that there can be more people present in the afternoon. Pero una cosa no decía ahí, But there was something that wasn't said there. que a las 5 de la tarde, That at 5 o'clock en Alemania, en enero, in Germany, in January, en toda la ciudad, and throughout the entire city, las iglesias protestantes tocan las campanas. all Protestant churches ring their bells. ¿Por qué? Why? Porque a las 5 de la tarde, en Because enero, at 5 o'clock in the month of January, que allá es invierno, that over there is winter, se pone el sol. the sun sets. Y cuando el sol se pone, ¿qué día comienza? And when the sun sets, what day has begun? Según lo que la Biblia enseña, comienza el siguiente día. According to the Bible, the next day begins. Era el domingo. It was Sunday. Queridos hermanos, yo me quedé con una piel de gallina. Dear brothers and sisters, I had my goosebumps all over my skin. ¿Cómo un adventista no puede entender que colocando el culto a las 5 de la tarde How come an Adventist can't understand that by placing worship at 5 o'clock, él realmente está colocando el culto divino del sábado en el día de domingo? in reality he's placing Sabbath worship in the day of Sunday? Eso no es la ley dominical todavía, ¿no? That's not the Sunday law, of course. Pero entendemos hasta qué punto hemos llegado nosotros para ser sensibles que hacer esas cosas ya deliberadamente. But do you understand what we have reached in point where we're very sensible to do these things so openly?
Queridos hermanos, quiero terminar aquí con el texto que ayer leímos de Primeros Escritos 67. Dear brothers and sisters, I would like to end with this final quote that we read yesterday, last evening. Yo creo que también en inglés está en Primeros Escritos 67. That we read from Early Writings, page 67. ¿Lo quiere mirar usted rápidamente para tenerlo ahí? En inglés, ¿no? Early Writings. Ah, sí, sí, EW. Algunos de nosotros comienzan. Entonces, What's the check? vamos rápidamente a buscar ese texto para que lo tenemos. We're just going to try to find it very quickly here. Porque es un texto muy importante. Because it's a very important quote. La marca de la bestia se llama en español. En 14. Y viene al final, el último párrafo. Sí. El último párrafo que comienza. Sí. Y es el medio del párrafo. Some of us. Y eso es. Aquí, página. 67 paragraph 2. Esa ahí. Si alguien quiere leerlo en su iPhone o lo que sea, es Early Writings 67.2. Dice así: This is what it reads. algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad. Some of us have had the time to get the truth Para avanzar paso a paso. and to advance step by step. Y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. And every step we have taken has given us strength to take the next. Realmente eso ha sido un secreto que el Señor me ha mostrado. And I believe this is quite a secret that the Lord has shown me. ¿Cómo llego a entender todo lo que tengo que entender? How do I come to understand everything that I must understand? El diagrama, The chart, todos los acontecimientos, all tengo of que it, entender. all of its events. Tengo que entender el tema, el rol del Islam en la Biblia. I have to understand the role that Islam plays. Tengo que entender los eventos finales, Apocalipsis 13 y otros capítulos. Understand the closing events, Revelation 13, other chapters. Tengo que entender Daniel 11. I have to understand Daniel 11. Esos son requerimientos mínimos para entender este estudio. Those are small requirements to understand these other events, Pero es mucho. but it's quite a bit. Bueno, si tú andas paso por paso, But if you're advancing step by step, tú puedes captar esas cosas y después de un tiempo entender todo fácilmente. you can catch these things and then understand all things pretty simple. Yo he entendido eso, hay que ser paso por paso. I have understood that step by step. Yo no me fui de la ciudad al campo directamente. I didn't leave the city straight to the country directly. Primero una área rural, I first went to a rural place, después una área más rural todavía. then went to one a little bit more smaller, Y ahora vivo en Bolivia, estoy buscando un lugar donde hay selva solamente. and now I'm in Bolivia and I'm looking for a place where there's just country. That's it. La ciudad no es lejos, pero es totalmente
is not far, but I'm completely out. Bueno, el Señor sabe, algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado. Wanna read that? Yeah. Kind of lost my. Okay, it says. It says, step by step, every step we have taken has given us strength to take the next, but now time is almost finished. Y lo que hemos tardado años en aprender, And what we have been years learning, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. they will have to learn in a few months. Esos mensajes aquí These messages here, estamos entendiendo desde los años 2000 más o menos. we have been understanding them since about 2001. Y muchos que yo conozco de ustedes, de otras iglesias que han tomado parte de esa luz, And many that I come to know, for example, yourselves and other congregations, han llegado aquí a entender esas cosas en los años 2000. and they have come to understand these things here in the year 2000. Ya hemos tenido algunos años para estudiar y para entender esto. We have had quite a few years to understand and come to know these things. Pero ¿qué dice aquí? But what does it say here? Ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. But now time is almost finished, and what we have been years learning, they will have to learn in a few months. Yo creo que estamos ya en esos tiempos, queridos hermanos. I believe that we are in this time, brothers and sisters. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. They will also have much to unlearn and much to learn again. Los que no quieren recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto deben tener ahora decisión para decir no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. Those who will not receive the mark of the beast and his image when the decree goes forth must have a decision now to say, nay, we will not regard the institution of the beast. Queridos hermanos, no toman este asunto, ese estudio como una cosa liviana. Dear brothers, please don't take this study as something very light. Tampoco tomen eso con miedo. And at the same time, don't take this with fear. Es una honra poder vivos en estos últimos eventos de la historia terrenal. It's an honor to be alive during these last scenes. Es todavía tiempo de misericordia. There's still time. We're still living in merciful time. Y el Señor nos quiere juntar a su ejército con banderas. And God is gathering, or He wants to gather His last army. Un pueblo que pueda hacer un trabajo como los discípulos. A people who can accomplish a work as the disciples. Que pueden trabajar entre los seres que quieren juntarse a la verdad. That they can work among those who He wants to gather for the truth. Pero bajo las dificultades y bajo la opresión de ese tiempo. But under the oppression and the difficulties during that time, ese grupo, that group tiene que ser libre de mancha alguna. has to be freed from any stain or mark. Por eso hay que hacer una obra especial ahora ya. That's why we must do a special work now. Y queridos hermanos, una cosa muy simple de hacer eso, and dear brothers and sisters, something very simple to execute or to do es de enseñar a otros lo que ustedes han llegado a ser convencidos. is to teach others what you yourself have been convinced. That's true. Y este sábado puede ser el comienzo para cada uno de nosotros. And this Sabbath could be the beginning for some